Damos gracias al Señor por la bendición que nos da de poder estar en su santo templo y poder adorar su glorioso nombre y presentar delante de Él cada una de las peticiones que nos aquejan, que nos afligen, pero encontramos en el Señor reposo, encontramos descanso en nuestro bendito y suficiente Salvador. Dios bendiga a nuestro hermano Tony, siervo del Señor, a su amada esposa, nuestra hermana Marisol, bienvenidos a la casa de Dios, nuestra hermana Gris, Dios la bendiga mucho, gracias al Señor. Yo digo, ya los veo aquí, ya se están regresando, ya les iba a decir, se me regresan a sus lugares. Gracias a Dios que están aquí, bendito sea el Señor. Dios los bendiga, hermanos, es una alegría, es un gozo que estén aquí en la casa del Señor, que Dios les siga bendiciendo abundantemente y pues esta es su casa, siempre son bienvenidos, gracias al Señor. Nuestra hermana Leti, Dios le bendiga, hermana Leti, qué bueno que está aquí, gracias a Dios, Dios la siga fortaleciendo y Dios siga aplicando salud a su cuerpo con la ayuda del Señor. Pues vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. ¿Ya todos tienen su consejero? Si no, si a alguien le falta, todavía hay consejero. Nuestro hermano Obed les puede facilitar con la ayuda del Señor. ¿Sí hay, hermano Obed? Sí, gracias, hermano. Sí hay consejeros todavía con la ayuda del Señor. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en Hebreos, la epístola a los Hebreos capítulo 9, versículo 25, con la ayuda del Señor. Hebreos 9, 25, vamos a leer la bendita y santa palabra de nuestro Dios. 9, 25 y 26. Epístola a los Hebreos capítulo 9, versículos 25 y 26. Y después de leer la palabra del Señor vamos a orar a nuestro Dios. Voy a pedir a nuestra hermana Marisol, sierva del Señor, sea ella que eleve la oración para que Dios nos bendiga en esta mañana a través de la escuela dominical, a través de su palabra gloriosa. Leemos la palabra del Señor, amados hermanos, y dice la Escritura así: y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Oramos al Señor, amados hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús nos allegamos delante de tu bendita presencia, dándote gracias, Dios eterno, por la bendición que nos das de estar en tu casa, en tus atrios, Señor. Gracias, Padre eterno, porque es una grande bendición poder estar con nuestros hermanos, Señor. Pero en esta hora, Padre, hemos de escuchar tu palabra, Dios eterno. Te rogamos, Señor, que nos des un oído atento, despeja nuestra mente. Quita, Señor, toda distracción, todo aquello, Señor, que estorbe a tu palabra, Padre. Y danos, Señor eterno, el discernimiento, Padre celestial, y que tu palabra quede en nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos ponerla, Señor, por práctica, Padre. Pero para esto, Señor, has tomado la vida de tus siervos, Señor. Toma a nuestro hermano en tus manos, ayúdalo, respáldalo, úsalo, Señor, llénalo de tu presencia. Tu Espíritu Santo, Señor, sea con él en esta hora, y el mensaje que tú le has dado, Señor, él lo pueda transmitir fielmente, Señor, y así salgamos edificados de tu casa, Padre, pues al saber que harás
esto y que harás aún más, Señor. Nos abandonamos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermano. Ocupen su lugar, amados hermanos. Tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal Pentecostés, lección 830. Y tenemos un tema general que lo decimos todos unidos y dice así: la doctrina de los apóstoles. Una vez más lo decimos y dice: la doctrina de los apóstoles. Y tenemos el tema del mes que nos dice así: la importancia de la sangre en el pacto. Una vez más, la importancia de la sangre en el pacto. Y pues ya estamos considerando nosotros esto, el valor de la sangre, su importancia, su alcance, qué alcance tenía en el antiguo pacto, qué alcance tiene en el nuevo pacto. Y entonces ya nosotros podemos diferenciar entre los alcances de la sangre del antiguo pacto y el nuevo pacto. También tenemos el título de nuestra lección y dice así, lo decimos: la sangre de Cristo se ofreció una sola vez. Una vez más, lo decimos: la sangre de Cristo. Damos gloria a Cristo el Señor. Y en nuestra mente nosotros inmediatamente sabemos por qué. Porque la sangre y el sacrificio de Cristo fue perfecto. Y ya hemos venido viendo nosotros, amados hermanos, la superioridad de Cristo sobre todo. Ahora, el texto áureo lo leemos y dice así: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido. Hebreos, una vez más, como dice, y no. Damos la gloria al Señor. Vemos nosotros, amados hermanos, que el sumo sacerdote entraba, pero no con su sangre, sino con sangre ajena de los animales. Y cuando ya nos está diciendo aquí, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, y hace la alusión a que Cristo entró al santuario por su propia sangre, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario. Y el sumo sacerdote, recordamos nosotros, que tenía que entrar, pero tenía que salir. Por eso cuando aquí en el capítulo 9 que estamos estudiando y que vimos al principio, y que nos presenta los muebles del tabernáculo, y que dice tenían, pero también el primer pacto, reglamentos de culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, y decimos, el incensario de oro no estaba en el lugar santísimo, sino que el incensario de oro estaba ¿dónde? En el lugar santo. Pero ya nosotros lo vemos aquí, que ahora pasó del lugar santo, es movido ese mueble ¿a dónde? Al lugar santísimo. La razón es que Cristo entró una vez.
y para siempre. Él no tuvo que salir como el sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la razón de ese mueble? Que Él está intercediendo por nosotros para siempre. Y eso no lo podía hacer el sumo sacerdote, pero nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, lo está haciendo siempre y en este momento. A Él le damos gloria hoy y siempre. La verdad práctica, amados hermanos, la leemos y dice así: antiguamente se ofrecían muchas víctimas cada cierto tiempo. En el nuevo pacto, el Cordero de Dios se ofreció una vez y para siempre. Así, una vez y para siempre. Muy bien. Nuestro comentario dice: son muchos los caminos que dicen llevar a Dios, pero solo uno es el camino para llegar a Él. Su nombre es Jesucristo. Y su preciosa sangre hace al hombre acepto en la presencia de Dios. Pero se debe aprovechar la oportunidad, pues la sangre de Cristo se ofreció una sola vez. Y nosotros estamos sabidos de que pues no hay otro camino. El único camino que nos lleva a Dios es Cristo el Señor. Él es el único camino. A veces la gente dice: no, pues hay muchos caminos y yo creo que todos adoramos a un mismo Dios. No, la gente está como la mujer samaritana. Pero el Señor le dijo a la mujer samaritana: mujer, ustedes adoran ¿qué cosa? Lo que no saben. Mucha gente que adora lo que no sabe, creen que están adorando a Dios, creen que están en el camino, pero no es así. El único camino es Cristo el Señor, y su preciosa sangre hace al hombre acepto en la presencia de Dios. Número 1, no para ofrecerse muchas veces, así. Porque nuestro título dice: la sangre de Cristo se ofreció una sola vez. No para ofrecerse ¿qué? Muchas veces, nada más una sola. Así, una sola vez. San Pablo dijo respecto al sacrificio expiatorio de Cristo, ¿cómo dice? Como un recordatorio a los hebreos que su ofrenda por el pecado es efectiva por la eternidad para todos los pecadores, al ser él la víctima como Cordero de Dios. Y lo vemos en San Juan 1:29, que pues ahí se le presenta y que dice de la siguiente manera. Usted lo conoce muy bien, este texto, y dice la Escritura así: el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Damos gloria a Cristo el Señor. Bendito es Él para siempre. No tiene necesidad de estar presentándose en sacrificio como lo hacía el sumo sacerdote cada año. Por eso escribió: como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. ¿Y por qué? Porque pues también era un hombre pecador y que tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo y después ¿por quién? Por el pueblo. Así, pero ya nos está especificando aquí, amados hermanos,
y ya nos está diciendo, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice o como lo hacía el sumo sacerdote en el santuario, cada año con sangre ajena. Y pasaba un año y tenía que volver a ¿qué? Hacer el sacrificio otra vez. Y pasaba otro año y tenía que volver a hacer el sacrificio otra vez. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la bendición tan grande que tenemos en Cristo el Señor? Por eso nos decimos, la sangre de los toros y de los machos cabríos tiene poder. No decimos así, sino que decimos, la sangre de Cristo tiene poder. Así es poderosa, amados hermanos. El sumo sacerdote del antiguo pacto ofrecía la sangre de los animales, no su propia sangre, porque él mismo era pecador. Su sangre no tenía validez en la presencia de Dios. Hermanos, es la razón por la que decimos, y hay gente que se quitan la vida por alguna razón, pero esa muerte, la verdad, no sirve, no es efectiva. Si alguien muriera por nosotros, no tendría caso, porque el derramamiento de esa sangre no es aceptable ni satisface la justa ira de Dios. La única sangre que lo hizo fue la preciosa sangre de Cristo el Señor. Cristo es el único hombre sin pecado que ha vivido en esta tierra. Por lo tanto, Él sí pudo ofrecer su propia sangre por el pecador. Y así fue como lo hizo para salvarlo de la condenación. Y es lo que leímos en Hebreos 9:12, en nuestro texto áureo, que dice, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Damos la gloria al Señor. Y eso nos debe de quedar claro, amados hermanos. Entró una sola vez en el santuario, así. No tenía necesidad de ¿qué? De entrar, volver a salir, otra vez entrar y volver a salir. No, porque su sacrificio expiatorio y su sangre derramada son perfectas. Su obra es perfecta, su sacrificio es suficiente. Así, por eso es que nos está diciendo, una sola vez en el santuario entró habiendo obtenido eterna redención. Estamos seguros en las manos de Cristo el Señor. Primera de San Pedro 3:18. Vamos a leerlo. Primera de San Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra del Señor. Leemos. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cuando nosotros hacemos el contraste entre el sumo sacerdote del antiguo pacto y nosotros vemos, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, una vez. Es decir, el sacrificio nada más fue ¿qué? Una vez. El sumo sacerdote lo tenía que hacer ¿qué? Continuamente. Así. Y estamos hablando y luego nos dice el justo por los injustos.
Y entonces nosotros vemos, no, es que el sumo sacerdote no ofrecía su propia sangre, sino la sangre ¿de quién? De animales. Y en este caso fue Cristo mismo que se ofreció por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para ponernos en una relación correcta con Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Él se ofreció, pero vivificado en el Espíritu. Él resucitó. Y los sacerdotes eran mortales, ellos no resucitaron. Se da cuenta de la grandeza de tener a Cristo y vemos su sacrificio perfecto. Y nos queda claro una sola vez, una sola vez, una sola vez, una sola vez, porque es perfecto. Así. Y es a más de ello suficiente. No sé si alguno de ustedes, yo creo que sí, ha escuchado de alguien decir, bueno, hermano, es que sí, yo soy cristiano, pero como que me hace falta algo más, algo así como una limpia. Y algunos, porque yo creo que ustedes han escuchado, es que algunos lugares escriben todos sus pecados en un papel y luego los queman, y entonces ya para quedar completamente libre. Y uno dice, oiga, el sacrificio expiatorio de Cristo es suficiente. Fue hecho solo una vez. El justo por los injustos. No necesitamos nada más. Es suficiente así. Y entonces, amados hermanos, eso nosotros lo debemos de tener muy claro, bastante claro. Así es suficiente y es perfecto, y por eso fue una sola vez, nada más. Si usted ya vino a Cristo, Cristo lo hizo ¿qué? Libre, lo perdonó, lo salvó. Hermano, es que yo quiero que me haga un rompimiento, pero de cabeza solamente, porque no entiende que el sacrificio de Cristo es que suficiente. ¿Es suficiente? Así. Y por eso decimos, la sangre de Cristo tiene poder. Es poderosa. Ahora, la sangre de Cristo se ofreció una sola vez en la consumación de los siglos. Es el punto número 2. El apóstol continúa diciendo, de otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces. ¿Desde cuándo? ¿Se da cuenta? De otra manera, dice, si no fuera suficiente, si fuera al nivel de los sumos sacerdotes terrenales, entonces fuera necesario que Él hubiera padecido muchas veces desde que nuestros padres ¿qué? Pecaron. Así. Pero no, hermano, el sacrificio de Cristo es perfecto, para mostrar que si el sacrificio, escribe esto, para mostrar que si el sacrificio de Cristo hubiera sido como los del antiguo pacto, tendría la necesidad que tenían los sacerdotes de volver a ofrecer sacrificios por el pecado. Tuviera que estar padeciendo la muerte. Sí, hermanos, muchas veces, desde el principio del mundo, desde la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, pues desde entonces se derramó la sangre de una víctima inocente para cubrir al hombre de su desnudez, lo cual apuntaba ¿a qué?
Y se da cuenta, hermano, desde ahí ya vemos desde el pecado original que tuvo que haber un derramamiento ¿de qué? De sangre. Por eso no puede haber cristianismo sin sangre. Todo cristiano tiene que haber pasado ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Y desde aquí vemos el primer derramamiento que apunta al sacrificio de Cristo, lo que estaba por venir y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y hoy estamos aquí por su grande misericordia. Y no solo eso, sino también tendría que estarse ofreciendo en sacrificio mientras quedaron solo pecado por expiar. Pero como el sacrificio de Cristo es diferente y ¿qué? Y perfecto. Así. Hermano, es glorioso. El apóstol le escribió: mas ahora, una vez en la consumación de los siglos. La muerte del Señor Jesucristo, hecha una sola vez, fue suficiente, pues entró al santuario celestial y no necesitó volver a salir de ahí, como lo hacía el sumo sacerdote cuando entraba al santuario terrenal. Así ya no tuvo que salir. Su obra es irreversible, no necesita volver a repetirse, pues es perfecta, tanto en sí misma como en su resultado. La expresión, la consumación, puede indicar el impacto que tuvo la venida de Cristo al mundo y el efecto de su obra expiatoria. Por causa de su triunfo sobre el pecado, estamos en los últimos tiempos. Efesios 2, 4 al 7. Y nos presenta la obra perfecta de Cristo el Señor. Vamos a leerlo. Efesios 2, 4 al 7. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y tenemos también 1 Tesalonicenses 5, 9 y 10. Leemos también esta parte escritural, 1 Tesalonicenses 5, 9 y 10. ¿Cómo dice? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros, para que, o que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Damos la gloria al Señor por su obra gloriosa, por su obra perfecta. Tenemos nosotros entonces, amados hermanos, la sangre de Cristo se ofreció una sola vez. Y ya el apóstol Pablo nos presenta el resultado para deshacer el pecado. Y ya nosotros recordamos inmediatamente que la sangre de los animales o los sacrificios ofrecidos en el antiguo pacto solo cubrían el pecado, nada más, pero no lo quitaban. El apóstol describió el motivo de la venida del Señor a la esfera terrenal.
¿Cómo dice? Damos gloria al Señor por ello. Por eso cuando el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? Sí, dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos qué? Aún en él. Es verdad que estamos, amados hermanos, en este cuerpo y luchamos y fallamos, pero nuestro estilo de vida ya no es vivir en el pecado. Por eso cuando vemos esto, el objetivo de la muerte de Cristo, su obra expiatoria, el poder de su sangre para deshacimiento del pecado, el pecado ya no reine más en nuestro cuerpo mortal. Ahora nosotros, por eso con toda libertad podemos decir, vivimos para Cristo, vivimos para el Señor. Ahora, es cierto que estamos todavía revestidos de esta carne, pero el pecado ya no es nuestro estilo de vida. Nuestra vida es para Cristo el Señor. Entonces, para deshacimiento del pecado es esta la principal razón: ponerle fin a la deuda que el pecador tiene para con Dios, cancelando dicha deuda, deshaciendo el pecado. Hablando figurativamente, ahora la deuda del cristiano tiene el sello de pagado. ¿Quién lo hizo? Cristo, a través de su sangre preciosa, el pago por el pecado. ¿Cómo logró cancelar esa deuda? Dice, se presentó por el sacrificio de sí mismo, no un sacrificio ajeno, el sacrificio de sí mismo. El Señor Jesús no tuvo alguien para que lo sustituyera en el sacrificio de la cruz. Él se ofreció voluntariamente en sacrificio como el sustituto de los pecadores, es decir, de nosotros. Él tomó nuestro lugar y eso a nosotros nos provoca una profunda alegría y gozo, porque Cristo tomó nuestro lugar para que la obra maligna del pecado sea deshecha. Así, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de San Juan 3, 8b. Gracias a la sangre del Señor Jesucristo, ahora somos ¿qué? Así, libres del pecado, libres de la muerte eterna, libres para vivir con Él por la eternidad. San Juan 8, 34 al 36 nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 34 al 36. Dice así: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado, y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Damos gloria a Dios por ello, por lo que Cristo hizo por nosotros. Y ahora podemos vivir en esa libertad. Usted no puede vivir en esa libertad plena, venga al Señor. Porque el único que lo puede hacer libre es Cristo Jesús. Romanos 5:9. Vamos a leerlo. Romanos 5:9.
dice la Escritura, luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice uno, gracias al Señor, estamos seguros en Cristo. Por eso es que dice Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando nosotros vemos esto, amados hermanos, lo que leímos ahorita, luego mucho más ahora, justificados en su sangre, el Señor nos ha declarado justos, el Señor nos ha declarado inocente, porque Él pagó la deuda. Por eso es que nos está diciendo, mucho más ahora justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Y eso nos debe de llamar la atención, porque si nosotros estamos en Cristo, estamos seguros. Si usted no está en Cristo, está bajo la ira de Dios, a causa del pecado. Pero por eso es que Cristo murió, para que con su sangre usted sea limpio, perdonado, justificado por la sangre preciosa de Cristo el Señor. Por eso es que termina este versículo diciendo, por él seremos salvos de la ira. Así, cuando nosotros le decimos a alguien, Cristo quiere salvarte, y más de uno dice, ¿y salvarme de qué si yo estoy bien? Salvarme de una enfermedad, salvarme de la cárcel, ¿salvarme de qué? Pues salvarte de la justa ira de Dios. No, pero es que a mí Dios me ama. No te equivoques. Dios mostró su amor al mundo, pero tu condición, la tuya, es que estás bajo la ira de Dios. Y a quien Dios va a condenar no es a tu pecado, sino a ti. ¿Te das cuenta del peligro en que estás? Y el único que pudo satisfacer la justa ira de Dios, ¿quién fue? Cristo Jesús. Por eso Efesios dice, y éramos hijos ¿de qué? De ira. ¿O lo quitamos de la Biblia? Y los salmos nos revelan, el pecador está bajo la ira de Dios. Y cuando habla de los malos dice, todos los malos serán trasladados al infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Es terrible. Pero cuando nosotros vemos nuestra vida en las manos de Cristo, damos gloria a Dios. Estamos seguros en Él. Por eso es que dice, por Él seremos salvos de la ira. E inmediatamente dice, porque si siendo enemigos, que éramos de Dios, ¿quién nos reconcilió? Cristo Jesús. Éramos enemigos. Éramos hijos de rebelión. Y ya nos expresa, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cristo es la vida. Y por eso nosotros debemos, hermanos, estar
sumamente gozosos. Hermano, estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo. En Cristo hay seguridad, pero si usted no está en Cristo, ay de usted. Para usted hay un ay. Ay de usted. Pero hoy tiene también esa gloriosa esperanza de poder venir a Cristo el Señor y ser salvo de la ira. Apocalipsis 1:5 también nos dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó. Somos limpios, justificados, perdonados. Nos puso en relación correcta con Dios. Ya no somos hijos de ira, somos hijos de Dios. Qué bendición tan grande. Hermanos, el sacrificio del Señor Jesucristo ha traído una grande bendición a la humanidad perdida, pues Él es el camino para llegar al Padre. No hay otro camino, hermanos, no hay otro camino. No hay otro camino, solamente Jesucristo. Y nuestra fe y nuestra confianza está puesta en Él, en Cristo el Señor. Él es el único camino para llegar al Padre. Solo en Él se halla la vida y su preciosa sangre se ofreció, ¿qué? Así es de poderosa, que se ofreció, ¿qué? Una vez. Nada más. ¿Para qué? Para cancelar la deuda del pecado. Es necesario que usted comprenda que ya no se hará otro sacrificio para salvarle. Solo el sacrificio de Cristo es el único autorizado para darle vida. Sí, solo el sacrificio de Cristo. Acérquese hoy a Cristo, acéptelo. Venga a Él, venga a Él, venga a Él. Y los redimidos nosotros, la iglesia, hermanos, le damos la gloria al Señor por su obra perfecta. Es eterna. Por los resultados de esa obra gloriosa, y aquí estamos. Por su grande misericordia, nuestra fe la hemos depositado en Cristo el Señor, de tal manera que ahora le servimos con todo nuestro corazón. Estamos a sus pies, le adoramos, vivimos para Él porque Él nos dio vida. Y le agradecemos, amados hermanos, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ya nada más la salvación, ya estamos en deuda. Y lo que hace cada día, hermanos, ¿cómo podemos pagar? ¿Cómo podemos pagar tanto favor del Señor para con nosotros? Cantamos: en el monte Calvario estaba una cruz. Y le damos gracias a Dios, pero Dios le habla a usted. Oiga, y de verdad, amado amigo que está aquí, pero que no tiene a Cristo, está bajo la ira de Dios.
Y el único que puede librarlo es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. Póngase de pie. Cantemos a nuestro Dios. Primera estrofa y coro. En el monte Calvario estaba la cruz, emblema de afrenta y dolor. ¿Qué decimos? Oh, yo amo a Jesús, quien murió en la cruz. ¿Por salvar a quién? Por salvar al más vil pecador. Dígalo con el corazón. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Estrofa 2. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios. De mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oremos al Señor. Padre de misericordia, en el nombre preciosísimo de Cristo nuestro Señor, nos acercamos a ti, dándote muchas gracias por todos los fieles, los redimidos. Te doy muchas gracias por tu iglesia. Es el fruto de la muerte de Cristo. Los redimidos, los salvados. Muchas gracias. Pero también, Señor amado, están aquellos que tú has de salvar por la predicación de la palabra. Habla a sus corazones, Señor. Habla a sus vidas, mi Señor. Tómalos en tus manos y sálvalos, Señor. Dales luz para que ellos puedan ver su condición y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Están en tus manos, Señor, en tus manos preciosas, en tus manos gloriosas. Muchas gracias por tu grande misericordia. Bendice en grande manera tu iglesia. Bendice en grande manera a los redimidos, Señor. Guárdalo, guárdalo, Señor, y que día a día continuamente podamos darte gloria, agradecidos de esa obra perfecta, eterna y gloriosa. Muchas gracias. La obra preciosa de Cristo. Estamos en tus manos, Señor, en tus manos gloriosas, sabiendo que haces más. Te doy gracias
por Jesucristo, nuestro Salvador, te ruego ahora bendigas la ofrenda que ha de ser depositada, multiplícala. Bendice el dador alegre, bendice, Señor amado, a cada uno de tus hijos que con alegría y con gozo ofrendan para tu obra, y al momento de salir, despídenos en paz, que mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable y la comunión con tu Espíritu sea con todos, ahora y siempre, y siempre. Amén. Aleluya. Amén. 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 Ocupen su lugar, mis amados hermanos. Vamos a seguir adorando el nombre del Señor.